Yo sé que en el pago me tienen idea, porque a los que mandan no les cabresteo, porque despreciando las huellas ajenas, sé abrirme camino para ir donde quiero. A partir de este momento usted sintoniza un programa que tratará temas del poder real. Ya queda con ustedes su conductor, doctor Gustavo Salle. Buen día, amigos. Un gusto estar con ustedes. Buen día, Enrique, bienvenido. Buen día, Gustavo, un placer. Aquí estamos con el amigo Enrique Viana y decíamos fuera de micrófono, espalda con espalda, y luchando prácticamente contra toda la, bueno, yo diría la oficialidad. Yo, Gustavo, quiero agregar una cosa que recién tú me comentábamos de no olvidarnos de ello, ya te lo vamos a decir. El día de ayer a mí me recuerda al momento, que fue un momento que duró unos meses nomás, porque entre una muerte y hubo otra, a los momentos que los mataron a los jueces italianos, aquellos Falcone y Borsellino, ¿no? Efectivamente. En una diferencia de 2 o 3 meses la mafia los mata con las vinculaciones que ellos habían empezado a descubrir entre la mafia y la política. Claro. Yo creo que estamos viviendo esos tiempos, estamos viviendo tiempos en tiempos de mafia. Tiempos de mafia, tiempos en que se instrumentan a través de la ley, y eso es lo que a vos y a mí nos duele más, porque una cosa es que la mafia se mueva en el mundo de los hechos. Tú bien hablás de que este espacio se llama el poder real. Eso es una cosa, ese es el poder moviéndose en el mundo de los hechos, el poder tras bambalinas, el poder manipulando decisiones políticas, entre otras cosas. Pero el paso final, el paso catastrófico, el paso que ya es el abismo total, es cuando los instrumentos que se introducen en la ley sirven para favorecer la corrupción. Yo vengo insistiendo hace mucho tiempo de que hoy enfrentamos, quizás, como decís tú, espalda con espalda, una nueva ideología, que es la corrupción. La corrupción se ha transformado en ideología, pero ha dado un paso más, mucho más audaz, que es que se ha transformado en ley. Y yo lo ponía ayer en algún momento para tratar de hacer reflexionar a la gente a través del Twitter. La corrupción, por más que se vista de ley, corrupción es. Ahora, la república corrompida ya no es república. Y esos son los términos que creo que estamos viviendo. Tú, en una conversación que tuvimos anoche, me hablabas de otro concepto que para mí es fundamental, que es el concepto de dignidad. Dignidad, independencia, conciencia, espíritu libertario, pongámosle el nombre que queramos. Yo me gusta la expresión dignidad, y creo que estamos hoy más que nunca, tú me lo decías hoy, tenemos que recordar la figura de José Artigas, pero no la figura de José Artigas triunfante en la batalla de las Piedras, no la figura de José Artigas en las instrucciones del año 13, no la figura de José Artigas hablando de un Estado que hubiera sido mucho mejor de lo que vivimos hoy, que era una confederación, sino la figura de José Artigas cuando se fue al Paraguay y nunca más quiso volver, cuando Rivera le mandó aquellos pliegos y Artigas, con la dignidad más grande que puede tener un ser en la vida, le devolvió los pliegos sin sacarle los lacres, sin abrirlos, como diciendo: andate al diablo. Vos me quisiste mandar matar, vos me mandaste matar, yo no voy a volver. Los uruguayos o los orientales, o como él los concibiera de alguna manera, le habían dado la espalda, y bueno, él no volvió. Y bueno, yo creo que estamos viviendo esos tiempos. Hoy uno reivindica la figura de Artigas en ese momento. El momento más digno de Artigas no fue las instrucciones del año 13, que vaya si lo fue. No fue la batalla de las Piedras, que vaya si lo fue. No fue el pensar en una confederación, en un Estado federal, que también lo fue y fue seguido por muchos, sino fue ese momento, el momento de la soledad, de morir con sus principios. Y lo que tristemente observamos en el día de ayer es que no existen principios y no existen dignidad en la mayor parte de los uruguayos. Y eso es una cosa que obviamente nos tiene que doler. Sí, efectivamente, los pocos amigos que nos escuchan tienen que comprender que nuestro estado de ánimo frente al panorama que evidenciaban ayer las imágenes televisivas es de franca soledad. Por eso estamos hablando con Enrique de espalda con espalda.
¿Por qué? Bueno, porque primero ayer quedó palmariamente de manifiesto que los 5 partidos con representación parlamentaria están dispuestos a acatar genuflexamente la imposición imperial de un nuevo código del proceso penal que emerge de las entrañas de las instituciones imperialistas, Departamento de Estado, Law Enforcement Agency, para uniformizar, ¿verdad?, el derecho en las colonias. Esto está expresamente reconocido por el propio presidente de la República, quien dijo que habíamos quedado atrás con respecto, bueno, al derecho internacional que ustedes deben entender es el derecho de la globalización. Y si por globalización entendemos el eufemismo de imperialización, entonces allí está la clara confesión. Yo Gustavo, le agrego algo más. Uh-huh. Es el derecho de la impunidad de las élites. Correcto. Es un derecho creado para dar impunidad a determinados grupos de poder, a pequeños grupos de personas que, encaramadas en el poder, quieren mantenerse en el poder ad eternum. Impunidad selectiva, ¿verdad? Es una impunidad selectiva, es una impunidad clasista, si tú quieres, elitista. O una impunidad elitista, sí, que lo que busca directamente es mantenerse en el poder. Pucha, caramba, vamos a ver lo que está pasando en la Argentina. Vamos a ver lo que está pasando en la Argentina y las cosas que se están diciendo en la Argentina cuando se dice que determinados políticos, determinado sector político, determinados gobernantes encaramados en el poder, establecieron un esquema de robo, pero no de robo solamente para robar y disfrutar de las mieles de la riqueza y de las mujeres y de la prostitución y del casino y del Isidorito Cañones, no solamente por el robo para favorecer el Isidorito Cañones, para decirlo en términos bien argentinos. Isidorito Cañones, una revista que yo leía muy asiduamente y que nos enseñaría hoy, como yo te decía el otro día con respecto a Asterix y Obelix, nos enseñaría muchas cosas, sí. Porque en aquella época se decían muchas cosas que hoy ya no se dicen. Bueno, por algo esas revistas no se reeditan y no vuelven a aparecer. Pero no es el robar para convertirme en Isidorito Cañones, sino que es robar para mantenerme en el poder. Es un método. Yo lo he llamado, pero se le puede poner otro nombre, el Robin Hood al revés, porque quien leyó la Robin Hood, más allá de que fuera una fantasía o que estuviera basada en hechos reales, Robin Hood era el noble que perdía sus privilegios, que se unía con los miserables y que robaba al rey. Pero esto es el Robin Hood al revés, porque es el individuo que se mete adentro del poder y roba desde adentro del poder para mantenerse en el poder. Eso es lo que estamos viendo en la Argentina y es lo que estamos viendo en Brasil. Uh-huh. Y hoy entonces estamos justamente apurados para que eso no nos revele lo que está pasando acá. Ahí está. Pero tú hablas, Enrique, de apurados, es decir, hay un problema de carácter temporal, cronológico. Necesitan rápidamente perfeccionar, legitimar y legalizar la maquinaria de impunidad. Es decir, el saqueo, amigos, de la mafia gobernante conjuntamente con la rosca empresarial, el saqueo es de tal magnitud y desparpajo que se necesita rápidamente arbitrar esta solución, que ya inclusive por el hecho de hablarse de una división geográfica de la aplicación implica una clara inconstitucionalidad, pero los tiempos no dan y rápidamente hay que... A mí me hace, perdóname Gustavo, sí. Te interrumpo otra vez. Me hace mucha gracia eso de la división geográfica, porque uh-huh. la idea original de la división geográfica, supongo que es la que se mantiene hasta el día de hoy, era implantarlo primero en Montevideo. Claro, pero por supuesto que implantarlo primero en Montevideo, si en Montevideo donde se mueven los piolines del poder, claro, del poder. Claro, donde está afincada la mafia. Mira, Gustavo,
yo hoy ando bastante enojado, ¿no? Yo... Se te nota. Sí, una persona me preguntaba, bueno, pero es peor del proceso penal que tenemos desde tanto tiempo. Sí, es mucho peor, le digo. Sí. ¿Sabe por qué es mucho peor? Porque es un proceso penal sin juez, sin juzgado y sin juicio. Es un proceso penal que se hace dentro del Ministerio del Interior. Es un proceso administrativo. Pero ayer yo no puedo concebir que el doctor Barrera defienda el proceso penal abreviado y diciendo que le vamos a aliviar la carga a los jueces porque le sacamos el 90% del trabajo a los jueces, y ese trabajo de los jueces, que le pertenece a los jueces, que es un deber de los jueces, de instruir, de investigar y de juzgar, se lo sacamos, instruir, investigar y juzgar, se lo sacamos y se lo damos al Poder Administrativo, al Poder Ejecutivo. Y eso lo ve como una mayor garantía. Yo no puedo entender al doctor Barrera, realmente no lo puedo entender. No puedo entender cómo puede defender un proceso penal negociado, un proceso penal mafioso. No lo puedo entender. Y lo invito, yo sé que tu micrófono, que estoy metiendo en tu micrófono, pero lo invito a hacer un debate en donde sea, para hablar de cómo se puede defender un proceso penal sin juez, sin juzgado y sin juicio. ¿Cómo se puede defender un proceso penal de esa característica? Y que me explique cómo ese proceso es más garantista. Yo no lo puedo entender. Te digo sinceramente, lo desafío al doctor Barrera y al doctor Valentín y a todos los demás que vengan, a toda la cátedra de Derecho Penal y de Derecho Procesal, ¿cómo se puede sostener que un proceso penal abreviado, un proceso por pactos, un proceso donde se cambia confesión por menos pena, delación por menos pena, plata por menos pena, es un proceso más garantista? Que me venga alguien a explicar cómo eso es posible. Y que lo explique él y yo lo explico de mi lado y él lo explica de su lado. Y invito a toda la cátedra de Derecho Penal y Derecho Procesal a hacer un debate en la puerta de la universidad, donde quieran, lo hacemos donde quieran. Lo que pasa, Enrique, que es claro, si vos defendieras a Patricia Damiani, a los grandes lavadores del país, si tuvieras el privilegio de defender las corporaciones, si formaras parte del Opus Dei, si fueras un masón acomodado, porque esa fue una reunión de logias, fue una reunión de grupos de poder, fue una reunión de abogados de las corporaciones, de abogados de la evasión, de abogados del lavado. Solo de esa manera se puede entender la estafa intelectual que emergió ayer del discurso del doctor Barrera. Fue un discurso tramposo y, como tú lo estás diciendo, está defendiendo los pactos inmorales, está defendiendo los pactos que va a realizar la oligarquía. Pero lo peor del caso, amigos, es que ahí estaba trabajando la logia masónica representada por el presidente de la Suprema Corte de Justicia. Eso es lo terrible que vive el Uruguay. El Uruguay está en manos de logias mafiosas que se juntaron ayer en la Torre Ejecutiva. Ayer la Torre Ejecutiva se constituyó en una cueva mafiosa. Y hoy hay solamente 2 abogados en el Uruguay que le sobran testículos para decírselo al pueblo uruguayo bien claramente. Ayer hubieron 5 partidos políticos cómplices de la oligarquía, cómplices de las mafias saqueadoras. Allí estuvo el 26 de marzo y la Unidad Popular vendiendo al pueblo uruguayo. Que les quede bien claro, traicionando. Por eso nunca mejor que en este momento, reivindicar mi pago de la multa antes que votar a quienes van a traicionar. Que sepa esta gente que el tema del antiimperialismo es como el embarazo. ¿Se está embarazada o no se está embarazada? No hay situación de semi-embarazo. Ayer fueron a buscar un puesto debajo del ala de Vázquez. Esa es la realidad que vive. Ayer fue reunión de la élite de poder que está saqueando el Uruguay, que viene a encubrir la simbiosis funcional entre el gobierno y las mafias del fútbol, que están saqueando Antel. Viene a encubrir las mafias que están en ANCAP y en UTE, que hicieron la estafa de la regasificadora. Yo hablo con fundamentos.
¿Saben en qué está la denuncia de Alur con respecto al saqueo de Sendik en ANCAP a través de Alur? En el pedido del fiscal para que un ingeniero especializado en plantas de etanol que Uruguay no tiene, haga un peritaje. Es decir, el fiscal pidió un peritaje de peritos que en el país no existe. En una palabra, lo puso en el freezer. Y Salle, dejate de embromar. Dejanos tranquilos. Dejá que esta gente está actuando de manera tal que sale lo de Pluna, sale lo de regasificadora, sale lo del plan sindical. Ahora me llevaron a Polgar, que se encargó de cumplir las directivas del Fondo Monetario Internacional y liquidar el banco hipotecario. Lo llevaron para el Banco República, a liquidar el Banco República, a seguir los préstamos entre amigos, los préstamos delincuenciales. El señor Polgar, que tiene que estar en el juzgado de crimen organizado, explicando cómo presidente del banco hipotecario firmó un contrato nulo con la mafia corrupta de la cúpula sindical, lo llevan al Banco República. Marta Jara, que tiene que estar en el juzgado de crimen organizado por el tema de la estafa de la regasificadora, la llevaron a directora de ANCAP. Carolina Cosa, que tiene que explicar los negocios entre Paco Casal y Antel, la llevaron de ministra. Amigos, esto es una barbaridad. Solamente dos tipos en la soledad, en la más absoluta soledad, enfrentando un tren bala de la corrupción. Honestamente, nos sentimos profundamente solos. Pero esto los afecta a todos ustedes. Este tren bala los pasa por arriba a todos ustedes. Al que está ganando 15.000 pesos por mes y todavía encajan un impuesto arriba. A vos te está sodomizando esta mafia. Sí, Enrique. No, Gustavo, que comentábamos al principio lo de Falcone y lo de Borsellino, ¿no? Falcone y Borsellino se les dio muerte porque estaban investigando las conexiones entre la mafia y la política. Pero luego pasó una cosa muy curiosa en Italia. Se modificó el proceso penal. De manera de que no pudieran haber otros Falcones y otros Borsellinos, que no pudieran haber otros jueces de instrucción. Y se pasó a un proceso, al bien o mal llamado proceso acusatorio, que es lo que se quiere imponer acá. Que es un proceso en el cual el poder, justamente el poder, que es el botín de la corrupción, que es el botín de la mafia, administra la justicia y se hace dueño de la justicia, de una suerte clara de juez y parte, ¿no? Entonces, la muerte de Borsellino y de Falcone obedeció a que habían llegado al hueso, demasiado adentro del hueso. Y luego cambiaron el sistema. Y nunca más tú volviste a hablar de que en Italia, exacto, que Manipuliti, que todos esos mecanismos tuvieran éxito en las investigaciones, porque se mató. Yo sé de algún fiscal heredero de Falcone y de Borsellino, que hoy me consta que está muy mal, porque le han relegado absolutamente todas las competencias, lo han separado y lo han tirado a una justicia de segundo orden para que no pueda investigar los casos de corrupción. Cuando tú le sacas al Poder Judicial el poder de decidir una investigación, el poder de realizar una instrucción, el poder de hacer pruebas, ya le habían sacado de facto el poder de procesar de oficio. Pero encima ahora, porque a mí hay un argumento que se está diciendo ahora que es absolutamente falso. Se dice un argumento, bueno, el Código del Proceso Penal ya fue aprobado en la legislatura pasada. Pero resulta que ahora le incorporás al Código del Proceso Penal, con mucho más especificidad, algo lo traía ya, el proceso penal abreviado, que es el proceso por pactos. Entonces, esos mecanismos... proceso extorsivo. Es un proceso extorsivo, es un proceso por pactos, es un proceso que favorece a la mafia, porque ¿quién mejor que la mafia para sentarse en una mesa a negociar sobre los delitos y las penas? Claro. Me van a decir a mí, y yo lo digo con mucho dolor, que nuestros fiscales ¿saben negociar con la mafia de delitos y de penas? No, salvo que te conviertas en mafia. Pero quien mejor negocia, quien mejor corrompe, haciendo pactos donde lo que se negocian son los delitos y las penas, es la mafia. Entonces, es un mecanismo de favorecimiento de la mafia.
Además de eso, es un mecanismo, o junto con eso, es un mecanismo extorsivo. Y tú bien lo has dicho. ¿Por qué es un mecanismo extorsivo? Y porque la oferta es la siguiente. Al margen de que tú seas culpable, inocente, o que tengas algo para decir, o que no tengas no tengas nada para decir. Señor, si usted no me entrega su confesión, señor, si usted no me delata a alguien, señor, si usted no me devuelve determinado dinero, yo lo mando con cargo. Ahora, si usted me da alguna de esas cosas, vamos a ver cuáles y cómo, vamos a negociar, vamos a regatear, como si tuvieran... Yo dije el otro día que estamos convirtiendo a la justicia en un kiosco, en un bazar, donde se cambia, tanto tienes, tanta libertad te doy. Entonces, si tú negocias conmigo, a prisión domiciliaria. Pero lo hemos visto que en Brasil está funcionando así. A los delatores se les da prisión domiciliaria, en la Argentina está pasando así, a los delatores se les da prisión domiciliaria, y en Uruguay está pasando así. A los delatores se les da prisión domiciliaria. Ahora, si tú eres inocente, no tienes nada para entregar, o eres digno, o eres un... Vamos a ir a este ejemplo que quizás es el que la gente pueda menos entender. Eres un delincuente con dignidad, que no eres capaz ni de entregar tu confesión, ni delatar a nadie, ni devolver un mango de los que te robaste, concar contigo. Eso es un proceso extorsivo. Y me van a decir que esto defiende los derechos humanos. ¿Me van a decir que esto es un proceso con más garantías? Es todo lo contrario, es el no proceso, o como decía Couture, la farsa de proceso. Porque me vengan a hablar, como hablan en este código, que es una de las cosas que yo te lo dije desde el primer momento, que es una de las cosas de las aberraciones más grandes, que se hable de función de la policía en el proceso. Pero don José Arlas, el doctor don José Arlas, distinguido profesor de Derecho Procesal, junto con el doctor Bermúdez, quizás los únicos dos procesalistas que sabían de procesal penal, si uno les pone por delante de los ojos un proceso penal donde la policía tiene una función, tiene un rol, nada menos, ¿sabes cuál va a ser el rol y la función de la policía? Ser el dueño de casa. Porque esa investigación, sobre todo si se trata la investigación de los delitos de miseria, de los delitos de los de abajo, se va a hacer en la comisaría, con el individuo firmando el pacto, sacando las manos por la mano del carcelaje y firmando un pacto para no tener que ir a concar. A mí me van a decir que eso es más garantista. ¿Y qué van a hacer los jueces en este sistema? ¿Cuál es la función de los jueces? En el mejor de los casos, homologar un convenio, que no lo van a poder cambiar. Así el convenio establezca la mayor arbitrariedad en cuanto a la consideración del delito o en cuanto a la consideración de la pena, no lo pueden cambiar, no se pueden introducir en su contenido. Lo único que van a controlar es los aspectos formales y están las firmas de cada uno y nada más. Ahora, ¿ese es el poder judicial que quieren nuestros jueces? Parece que sí. Porque yo no escucho, el otro día lo escuché, tengo que reconocer al doctor Seijas, diciendo que no compartía las expresiones de Bonomi, de que no era cierto que los jueces no investigaran el delito en su contexto y las organizaciones delictuales. Bueno, al menos hubo una voz, pero lo escuché muy tímidamente al doctor Seijas. No escucho a ninguno de los ministros de tribunales de las apelaciones penales salir que tienen la experiencia, muchos de ellos de haber sido jueces penales durante mucho tiempo, a salir a contestar estas cosas. Yo sé que los jueces están cansados. Yo sé que a los jueces, y en especial a los jueces penales, siempre se los mató por inanición. Yo sé que trabajan en condiciones económicas malas del lugar de trabajo. Yo sé que se los atiborra de expedientes en un turno, que tienen que atender 100 causas por día, para 100 llamadas por teléfono, 100 delitos por día. Eso se corregía muy fácilmente, poniendo más jueces de instrucción, dividiendo jueces de instrucción y jueces de plenario, y no saldría algunos vintenes, pero no sale la fortuna que va a salir poner esto que van a poner en vigencia. Sí, pero lo que más me molesta de todo esto, que yo no puedo entender, estoy por cumplir 25 años dentro de la Fiscalía, es que haya fiscales y jueces que prefieran ser dependientes. Eso no lo puedo entender. No la mayoría. Pero el sabor, lo más satisfactorio que tiene ser fiscal o juez es ser dueño de la conciencia de uno mismo. Que nadie le venga a decir por protocolos, por instrucciones o por pacto lo que uno tiene que hacer. La única referencia que uno tiene que tener, la única espalda que uno tiene que tener es la Constitución y la ley. Y ahora me inventan un nuevo principio. Ahora tenemos un nuevo principio de legalidad. Te advierto de eso. Porque se habla en la ley, en el anteproyecto de ley orgánica del Ministerio Público, que el principio de legalidad incluye los actos administrativos. Fíjate vos cómo se tergiversan
todas las cosas. ¿Para qué se pone eso? Para decir que las instrucciones no nos podemos apartar de las instrucciones de un fiscal general, que son actos administrativos, no son actos emanados del Poder Legislativo. Alguien me decía el otro día, bueno, pero en definitiva esto se está logrando con la anuencia del Poder Ejecutivo y del Poder Legislativo. Y le tengo que decir, ¿Y del Poder Judicial? Sí, pero digo, la extirpación del poder la están haciendo el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo, obviamente con la boca callada del Poder Judicial o con la boca hablante en algún caso. No, la boca hablante. Ayer Pérez Manrique entregó al Poder Judicial. A mí en lo personal no me extraña en lo más mínimo. A mí no me extraña en lo más mínimo porque yo sé perfectamente bien que la Suprema Corte de Justicia está dominada por la fraternidad masónica. Entonces, evidentemente, si yo desde el poder real estoy diciendo que el verdadero poder es el poder de las logias, es el poder de la masonería, es el poder del sionismo que manipula la masonería, no me va a extrañar esta entrega, no me va a extrañar que pierda la flagrante, grotesca, gigantesca inconstitucionalidad de la ley 19.334, violatoria del artículo 197 y 198 de la Constitución, que solamente tú y yo interpusimos, ¿verdad? Entonces, nada de esto me va a extrañar. No me extraña que tenga que sacar dinero de mi bolsillo para pagar esta audición. Desde ya le digo, amigos, que es el último miércoles que estoy. No me da el dinero para bancar lunes y miércoles, me voy a quedar solamente con el lunes. Ustedes comprenderán que si todas las otras radios y todos los otros medios de comunicación obviamente prefieren abrazarse a donde está el poder, a donde está el dinero. Y habemos dos juristas en el Uruguay. Habemos dos juristas en el Uruguay que desafiamos a todo ese tren bala cargado de oportunistas a debatir públicamente. Un cajoncito en la Plaza Independencia, abajo del prócer que se tuvo que ir de este pueblo porque lo traicionó. Ahí discutimos con la academia entera, con los profesorones de la UDELAR, que vienen a defender la colonización y las mafias. Debatimos con los 5 miembros de la Suprema Corte de Justicia y con todos los miembros de los tribunales de apelación. Con quien sea debatimos. ¿Saben por qué debatimos? Porque tenemos razón, porque tenemos fundamentos jurídicos, porque sabemos de ley, sabemos de derecho procesal, sabemos de constitución, pero fundamentalmente sabemos de dignidad. De dignidad sabemos. Vamos al corte y volvemos. Bien, amigos. Por supuesto que ustedes tienen que entender que esta no es una audición en la que podamos estar calmados. Es una audición en la que estamos jugados. Estamos en la trinchera, con escasez total de respaldo, con las municiones de la razón y de la dignidad, pero enfrentando una brutal maquinaria, la maquinaria del poder, del dinero mal habido. Entonces ustedes tienen que entender nuestro estado de ánimo. Y ¿saben una cosa? No estamos defendiendo situaciones personales. Todos ustedes saben que yo no soy un muerto de hambre. Todos ustedes saben perfectamente bien porque yo he confesado mi condición de traidor de clase. Yo soy un burgués traidor de la burguesía. A mí me convendría ser más un adulón, un alcahuete de Gonzalo Fernández, por ejemplo. Les puedo garantizar que ganaría mucho más. Un alcahuete de Posadas, de Guller y de Ferrer, estos 3 estudios que colaboran en el lavado, en las estafas que realiza el gobierno mafioso que tenemos, como la regasificadora. Ganaría mucho más. El doctor Viana se está jugando el puesto. Muy probablemente tengan que enfrentar el 3er sumario por persecución que le realiza el agente imperial del Departamento de Estado que trepó en base al apoyo de la Embajada de Estados Unidos, el ex comunista y actual fiscal inconstitucional general a la cabeza de la maquinaria de impunidad selectiva que los 5 partidos traidores instauran ahora.
Es decir, amigos, ustedes tienen que entender el estado de ánimo de individuos que están rodeados, cargados de razón y de dignidad, pero sin municiones. Ese no es nuestro estado de ánimo, Enrique. Sí, por supuesto, Gustavo. Yo sigo insistiendo. Fuimos en distintos momentos a la facultad, coincidimos en algún tiempo en la facultad, y cualquiera de estas cosas se hubieran planteado en aquel entonces, o hasta no hace mucho, y hubiéramos escuchado voces reclamantes y voces, al menos advirtiendo lo que está pasando, ¿no? Insisto con alguna idea. Según los proyectos estos que se están manejando, y ayer fue dicho por el doctor Barrera, y con todas las palabras, ¿no? El 90% de los asuntos penales en el Uruguay van a quedar fuera de la esfera judicial. Yo repasaba, porque se establece como mínimo que entran en el sistema del proceso penal abreviado, como se le llama, pero que es el proceso penal por pactos, es el proceso penal negociado, el conocido en Estados Unidos como plea bargaining. Repasaba porque se establece como mínimo, como tope superior, el mínimo de 6 años de penitenciaría. Es decir, todos los delitos que estén que tengan su mínimo por debajo de los 6 años de penitenciaría entran en este no proceso, en este no juicio, en este proceso pactado, en este proceso negociado, en este proceso premial, como se lo llama en algunos otros lados. Y me puse a repasar el Código Penal, a ver qué delitos comprendía. Y salvo 2 delitos contra la patria, ya en el artículo 132 y 133 del Código Penal, que tienen penas mínimas de 6 y 10 años, salvo el homicidio agravado especialmente, que tiene pena mínima de 10 años, o el muy especialmente agravado, que tiene pena de 15 años, salvo el copamiento, que tiene una pena mínima de 8 años, y salvo el secuestro, que tiene una pena mínima de 6 años, todos los demás delitos, o sea, el 90 y largo % de los delitos previstos en el Código Penal, entran en el sistema de negociación. Negociación que supone negociar sobre el mismo delito, sobre la tipificación del mismo delito, y negociación también sobre la pena que se va a aplicar. Es más, se permite reducir en función de esa negociación hasta 1/3 la pena, con lo cual se desvirtúa todo el Código Penal, porque a discreción del fiscal delegado del fiscal general, va a poder negociar las penas. Y a mí me hace mucha gracia que esto se diga que es para disminuir la criminalidad, cuando es todo lo contrario, está favoreciendo el aumento de la criminalidad en la medida que está burlando las propias penas previstas en el Código Penal. Y lo estás haciendo, como bien decíamos antes, en una situación donde no hay juez, no hay juzgado y no hay juicio. Es un toma y daca, un dos ut des del Código Civil, en el cual un individuo está dentro de un carcelaje. ¿Qué capacidad de negociación, qué libertad puede tener, vamos a plantearlo en términos bien francos y directos, qué libertad para negociar puede tener un individuo metido entrando y saliendo de un carcelaje en una comisaría? Claro, vamos a un proceso penal, dijimos también, selectivo y clasista. Lo dicen los grandes autores, Ferrajoli, Lambein. ¿Cómo funciona este proceso penal por negociación? Tiene una doble cara. Hay un proceso penal, el de los pobres, que se va a desarrollar con el individuo adentro del carcelaje. Y hay un proceso penal, el de los ricos, donde las negociaciones se van a hacer en otros ámbitos, y no dentro del Ministerio del Interior o dentro de los carcelajes del Ministerio del Interior. Es un proceso absolutamente selectivo. Se le da una discrecionalidad absoluta al fiscal general, con superpoderes que nadie ha tenido nunca en el país, para decidir la libertad de las personas, para decidir quién va preso y quién no va preso, a quién se le da prisión domiciliaria y a quién se lo manda al CONCAR. Entonces, estas cosas son las que a uno le rechinan en lo más profundo del alma, ¿no? Y por eso yo me refugio en esa expresión que tú usaste de cuánta falta de dignidad, tú ayer me llamaste y me dijiste qué escasa, qué poca
que es la dignidad, y estoy hablando de la dignidad en lo que hace al foro, ¿no? Incluyo jueces, fiscales, abogados. Qué mal que estamos como para no reaccionar frente a esto. Transformamos un derecho público como el derecho penal en un derecho negociado. Destruimos absolutamente el principio de legalidad. Ya no importa el principio de legalidad que dice, que describe tal figura como un delito, porque eso desaparece en la negociación. En la negociación vamos a convertir a las rapiñas en hurtos especialmente agravados. Con lo cual, el que realmente es un rapiñero, como vamos a negociar para él, para que confiese, para no salir a buscar y a trabajar, porque también este es el código de los holgazanes. Este es el código eficientista, lo llaman, pero en realidad es el código de los holgazanes. Hay un jurista inglés que, refiriéndose a estas prácticas, decía que eran, refiriéndose a los casos en la India, decía que siempre era mucho más fácil en la India, con el sol abrasador, pasarle pimienta por los ojos al indagado debajo de un árbol, que salir a buscar las pruebas al sol quemante de la India. Era una forma de describir que es el código de los holgazanes, es el código del facilismo, es el código de no quiero laburar, lo único que pretendo es la confesión, la delación o que me devuelvas la plata. Y para eso te extorsiono, seas inocente o no, tengas que entregar a tu madre o no tengas que entregar a tu madre, pero algo me tenés que entregar. Porque si no, yo te mantengo en el carcelaje. Y si no, te hago el proceso bien largo, pero que me lo esperes en CONCAR. En ese 10% que no incluye el 90%. Ahora, lo más trágico es que hablemos de un proceso penal cuando el 90% de ese proceso penal, insisto con esta idea, no me voy a cansar de decirlo porque creo que es la idea que llega más clara a la gente, ese proceso penal va a ser sin juez, sin juzgado y sin juicio. Por supuesto que sin expediente judicial, porque de esas negociaciones no va a haber registro. Y si hay registro, yo veía que tú ayer reclamabas el borrar de una vez por todas las reservas de los sumarios y de los presumarios. La antirrepublicana reserva. Ahí está. Bueno, pero acá va a haber una negociación que no se va a registrar. Y en el mejor de los casos, algo van a tener que escribir en algún papel, porque el pacto lo van a tener que escribir. Hablamos en una audición pasada de qué pasaba cuando se incumplía el pacto, cómo se ejecutaba, ¿no? Del lado del Estado se ejecutará volviéndolo a meter preso al individuo. Y del lado de la mafia se ejecutará matando al magistrado que no cumpla con ese pacto, porque la mafia no tiene otra manera de hacer ejecutar su pacto. Pero vamos a tener todo un mecanismo de negociaciones oscuras, escondidas, donde lo que se va a publicar luego va a ser algo que no se va a corresponder con el Código Penal. Borramos el Código Penal, por eso yo digo que destruimos el poder legislativo, porque el principio de legalidad se basa en la existencia ¿de qué? De un parlamento, de un poder legislativo que es la voz representante del pueblo y es que dicta la ley. Entre otras, la ley penal, la más importante, porque es la que dice tú puedes hacer esto o tú no puedes hacer esto otro. El principio de libertad. Todo eso va a quedar en manos de la discreción del poder administrador. De un administrador. El fiscal con directivo. Bueno, pero si esto no se llama monarquía, no se llama tiranía, yo no sé cómo se llama. No creo que haya que inventar ningún otro nombre. Esto es volver a los tiempos de la Bastilla. Si en algún momento la Revolución Francesa sirvió para abolir la Bastilla, hoy estamos volviendo a los tiempos anteriores a la Bastilla. Quizás porque en el ADN de muchos seres humanos la monarquía sigue siendo el régimen ideal. Todos queremos tener un amo a quien reverenciar. Lamentablemente somos pocos, quizás vos y yo, los que no queremos tener un amo a quien reverenciar. Sí, por supuesto que no. Y hay una cosa muy sintomática de todo este proceso de expropiación del poder jurisdiccional a los jueces para depositarlo en manos del inconstitucional fiscal general. Y es que no se arbitra la acción privada. Por supuesto. Es decir, se habla de la víctima, se habla mucho de la víctima. Se hace gárgaras con la víctima. Sí, pero cuando la víctima tiene que accionar, cuando está la posibilidad de que la víctima accione, pero realmente pueda influir, aunque el fiscal se eche para atrás y todo eso sí no se le da. Claro. Y lo mismo pasa con algo en lo que yo no creo, pero lo mismo pasa con el tema de no prever los jurados. Claro. Porque en definitiva, el jurado, ¿qué te podría dar en el último de los casos? Y te podría dar una decisión pseudo-democrática. Yo no creo mucho en la democracia de los jurados, pero te podría dar una válvula de escape
a la manipulación. Tanto el querellante privado como el jurado son mecanismos en el proceso penal norteamericano que funcionan en un 5 o 6% de los juicios, porque el otro 90-95% es la justicia negociada, los pactos. Pero acá vinieron profesores del Departamento de Estado, Departamento de Justicia de Estados Unidos, vinieron fiscales, vinieron agentes del FBI, vinieron profesores de Colombia, vinieron agentes de fiscales también de Colombia, Chile. Y todos dijeron lo mismo: si ustedes no hacen el 90% de los asuntos en pactos, este sistema, el famoso proceso acusatorio, el juicio oral y público, tanto se banderea con el juicio oral y público, y el juicio oral y público va a ser para un 5, un 6% de los asuntos. Y va a ser, ¿sabes para quién, Gustavo? Para los mártires, para los tipos de con dignidad, le dan el juicio oral y público. Pero eso sí, esperándole con CAR. Para el individuo que se resiste a declararse culpable, para el individuo que se resiste a delatar, para el individuo que se resiste a entregar dinero, sea que el dinero sea bien habido o mal habido, ese individuo, a ese le vamos a dar el juicio oral y público. Eso sí, a los 5 o 6 meses de estar guardado en el CONCAR, con las consecuencias que supone estar guardado en el CONCAR. Si llega vivo. Bueno, por eso mismo. Si llega vivo. Si llega íntegro, vamos a ponerlo en esos temas. No, íntegro imposible, pero si llega vivo, porque claro, son campos de exterminio, porque estos terroristas de Estado que nos gobiernan tienen campos de exterminio. ¿Por qué es tan importante no dar la acción privada? Amigos, eso lo tienen que entender ustedes. Y porque puede haber sujetos como el doctor Salle, que se le dé por denunciar Fripur, Aire Fresco, Regasificadora, ALUR, usurpación de títulos universitarios, violación de los derechos en el INAU, violación de derechos en los psiquiátricos, en las cárceles, pero, Gustavo, papeles de Panamá. Te interrumpo con una cosa. Sí, adelante. Tú ahora no tenés la acción privada. No tenés. Piense que está prevista en la Constitución. Sí, como una posibilidad. No necesita modificación constitucional. No. Está prevista en la Constitución y está así como está previsto el jurado también en la Constitución. Correcto. Como una opción, como una alternativa del legislador, es cierto. Ahora, tú no tenés hoy la acción, no tenés la acción privada y obviamente no la vas a tener con el nuevo Código del Proceso Penal tampoco. Pero hoy tú tenés una cosa que puede ser pequeña dentro de todo el panorama, que es ir a denunciar al juzgado, ir a denunciar al teórico tercero imparcial. Claro. En el nuevo código no la vas a tener, porque ¿a quién vas a tener que ir a denunciar? A tu contraparte. Efectivamente, a mi contraparte. Normalmente la fiscalía es mi contraparte. ¿Por qué es mi contraparte? Y bueno, porque está cooptada por el gobierno. Y si yo tengo un gobierno al que tildo de asociación para delinquir, y las fiscalías, a través del fiscal general con directivas, está copado a través de un golpe de Estado técnico votado por todos los partidos, bueno, evidentemente, perdí, como vengo perdiendo. Pero vengo perdiendo mal, porque ahí está Fripur, porque ahí está Aire Fresco, porque ahí está ANCAP, porque ahí está Pluna. Y deberían haber muchísimas más. Hoy entro la denuncia contra Miguel Brechner, que maneja dinero público y tiene 2 offshore. ¿Y qué va a pasar? Y bueno, la va a manejar un fiscal que estaba con las directivas del fiscal del gobierno, del riñón del Partido Comunista, ahora trabajando codo a codo con el Departamento de Estado y con el imperialismo. Pero ustedes vieron trabajar ayer codo a codo, trabajando el 26 de marzo la Unidad Popular con el Opus Dei. Barrera es Opus Dei, Novik es masón, Tabaré Vázquez es masón. Allí estaba el Partido Colorado, el Partido Independiente, allí estaba la Suprema Corte de Justicia, que tiene mayoría masónica. Entonces, ¿de qué estamos hablando, señores? Claro que estamos en el horno. ¿Cómo me van a dar a mí la posibilidad de ser parte en el proceso penal? De ninguna manera. Pero si los asesores de Vázquez son los asesores de los lavadores, de los Panamá Papers. Pero ¿quién es el abogado de Paco? 53 offshore, Paco. Dueño de la televisión, del fútbol uruguayo, del fútbol peruano, del fútbol venezolano, ¿verdad? Codo a codo con Tabaré Vázquez, dueños del carnaval.
Claro, ¿cómo me van a dar a mí acción privada para denunciar el arbitraje entregado de Philip Morris? Esa entrega dolosa que hicieron algunos operadores que si yo tuviera acción privada los estoy denunciando por realizar un juicio adrede, un arbitraje adrede que se pierde. Yo no sé cuántos se embolsaron, pero ellos sabían perfectamente bien que los argumentos defensivos de derechos humanos no tienen cabida en el arbitraje del CIADI. Es decir, nos vendieron. Philip Morris va a ganar. Alguien del gobierno está cometeado. Si no está cometeado todo el gobierno. ¿Ustedes entienden de lo que estamos hablando? ¿Ustedes entienden el riesgo que estamos asumiendo? Nosotros no vamos a alcahuetear a la torre ejecutiva. Les digo esto porque me mandaron un mensaje, que seguramente debe ser de una dama del 26 de marzo, o de Unidad Popular, que yo no tengo más remedio que mencionarlo. Claro que tengo que mencionarlo. Espere que voy a prender el teléfono y lo voy a leer. Porque aquí quedó bien claro. Estamos en un momento histórico de parteaguas. El imperialismo vino a establecer un código para la mafia y la corrupción. Y entonces están los que tienen dignidad por un lado y quieren defender la honestidad, y están los que quieren implantar un código a favor de las logias y de las mafias. Viana y Salle están del lado de la dignidad. Los otros están del lado, como acabo de decir, de la cleptocorporatocracia, de las logias, de las mafias, de los lobbies de poder. Están a favor de los pactos inmorales, de los pactos ilegales. Ese es el parteagua. Y en estos momentos, señores, que son momentos históricos, las cosas tienen que ser bien claras. Las cosas tienen que ser bien claras. Un poquito. No sé, Viana, seguí un poquito tú, que voy a buscar este mensaje que quiero compartir, porque quiero responder. Correcto, Gustavo. Yo creo que que hay un tema que obviamente apura y aflige, que es lo que está pasando en la Argentina. Principalmente nosotros no tenemos una percepción tan clara de lo que está pasando. Perdóname, Enrique, que encontré y lo voy a leer el mensaje. Sí, correcto. Qué lamentable lo suyo, doctor. Qué lamentable que pague un micrófono para mentirle a la gente, que haga uso de su mísero poder para enchastrar a la UP y al 26. Están poniendo la diferencia en los encuentros que menciono, haciendo uso del ideario que llevó a Rubio al legislativo y con el mandato conferido. No diga estupideces mentirosas, que usted no tiene tantos testículos, le sobra boca nomás, y dignidad, pone un signo de interrogación. La de la mentira. ¿Qué tipo bocón? Patricia Arriagada. A la señora Patricia le tengo que contestar que está mintiendo. Está mintiendo. El 26 de marzo y la Unidad Popular efectivamente hablaron en el plano teórico, de causas estructurales de los delitos. Pero también dijeron que, habida cuenta de la situación práctica que vive el país, aprobaban este nuevo código, concertaban por este nuevo código. Es decir, de la boca para afuera, Patricia, sí mantenían lo que habían dicho, pero en la práctica se ponían debajo del ala de Tabaré Vázquez y votaban el código de la colonia, el código de la corrupción. No es que votaran, es decir, aceptaban la aplicación. El código venía de la legislatura anterior, es cierto, pero viene con nuevos elementos, vienen con modificaciones que lo hacen más deleznables, y esas modificaciones más deleznables fueron aceptadas. Yo no estoy mintiendo, y en todo caso, señora Patricia, usted está mal informada, que es así. Tenía que leer, porque aquí la cosa es clara, estamos dispuestos al debate, estamos dispuestos a compartir este micrófono es más, los señores de la UP que fueron aludidos, están invitados para explicitar su situación,
para desmentir algo que entiendan que no se compadece con la realidad que estamos diciendo. De la misma forma que están invitados todos los que participaron en esa reunión de la torre ejecutiva. Pero les quiero decir algo, cuando usted se va a reunir con alguien, usted, de hecho, por el solo aspecto de estar reunido, le está legitimando la presencia y el discurso. Porque si usted dice Bonomi es violador de los derechos humanos por tener campos de concentración, si usted dice el fiscal general está a la cabeza de una maquinaria de impunidad, si usted dice que el gobierno de Vázquez es un gobierno corrupto y lo tiene denunciado, como pasó con todos estos partidos, usted no puede ir a hablar con el denunciado. Usted no puede ir a hablar porque es legitimarlo. No, mire, el problema de seguridad, en todo caso, a Vázquez hay que decirle, mire, el problema de seguridad y el problema de corrupción es usted. Por lo tanto, yo no puedo ir a hablar con usted porque usted es el problema. Usted no tiene la solución. Eso es lo que tiene que entender Patricia, que me acaba de escribir esto. Patricia, yo no puedo ir a hablar con el problema. Porque entonces ir a hablar con el problema es reconocerle que tiene potestad para la solución. Esa es una contradicción adjetivada. Eso se llama lógica, lógica pura. Es ilógico ir a hablar con el problema y ir en el sentido teleológico de buscar la solución. Entonces aquí no se está mintiendo, aquí se está utilizando la lógica muy clara. Está la contestación. Y está la invitación, Está la invitación. Enrique, te había interrumpido. No, Gustavo, yo simplemente digo que yo invito a nuestros oyentes a la realidad de lo que está pasando en la Argentina. Con una mirada fría, con una mirada, si se quiere, ajena, porque nosotros no conocemos todos los detalles, obviamente, de un país extranjero, como así desde un país extranjero no conocen todos los detalles de lo que es realmente el Uruguay. Pero yo quiero que observen, porque ahí se observan metodologías, se observan procederes, se observan funcionamientos del Poder Judicial que nos podrán gustar o no nos podrán gustar, y creo que todos los ciudadanos tienen que mirar para el costado, porque nuestras élites están mirando para el costado. Entonces es importante ver lo que está pasando. Yo creo que nosotros vivimos en la realidad, en el caso concreto, las consecuencias del efecto Fariña, por llamarlo de alguna manera. Pero también en el gran contexto, en la gran mirada, también lo estamos viviendo. Querer quitarle a los jueces el poder de indagar la corrupción en los momentos que la corrupción campea es harto sintomático de hacia dónde vamos. Correcto. Como broche final y despedida de los miércoles, quedamos solamente con el espacio de los lunes. El broche, digo, Enrique, ha sido verdaderamente esclarecedor y brillante. Bueno, nos estaremos viendo los lunes y seguiremos peleando, espalda con espalda. Correcto. Un abrazo, amigos. Nos vemos el lunes. Yo sé que en el pago me tienen idea. Así pasó El Poder Real con el doctor Gustavo Salle. Nuestra cita es lunes y miércoles a las 10 de la mañana. Sé abrirme camino.